Bueno, y queremos comenzar ya con nuestra acostumbrada presentación de propuestas que las hemos hecho de forma separada porque siempre estamos convencidos de que el mensaje tiene que ser lo suficientemente claro para que todo el mundo sepa lo que vamos a hacer de cara a la gestión. Entonces, es importante en este punto, que es nuestra sensibilidad social, entender hacia dónde vamos a desarrollar una gestión en materia social en la alcaldía de Maracaibo. Y es muy importante porque tenemos que soportarlas con la realidad. Y la realidad de Maracaibo y de Venezuela es esta. En primer lugar, como siempre lo hemos dicho, nuestra propuesta social tiene ejes transversales que la tiene toda nuestra propuesta, que es la humanización, la ciudadanía, el ambiente, la educación y la tecnología. Eso soporta nuestra propuesta en materia de entender que todo tiene que estar significado en esos pilares. Esos pilares permiten hacer a la política más humana, construir ciudadanía, utilizar la educación como una palanca de desarrollo, entender que la tecnología ayuda a esa educación y, por supuesto, cuidar el medio ambiente en pleno siglo XXI, en donde nosotros tenemos que tener eso como norte. Pero aquí están los datos. Esta es la realidad de Venezuela ahorita. 94.5% de venezolanos viven en pobreza extrema o en alto riesgo de no alcanzar niveles alimentarios. ¿Y qué significa esto en cifras? Significa que mucha de nuestra gente tiene alguna imposibilidad para comer todos los días, o para comer 3 veces al día, o para incluso comer una vez al día. Y eso no es solo que lo estamos observando en los sectores populares, sino que lo hemos visto también en otros niveles de sectores, que también es muy alarmante y preocupante esa cifra, porque aquí abarca el 76.6% de los hogares del país. Y ahí yo me atrevo a hacerles un símil, nuestros profesores universitarios. Para poner un ejemplo de que no es solo en el sector popular donde a lo mejor no hubo ninguna formación y eso permitió generar una carencia. No, en nuestros sectores universitarios también hemos tenido profesores jubilados que no tienen hijos o que sus hijos no están aquí, que han fallecido porque no tienen o que tienen problemas de nutrición o de salud. Es decir, que nuestro problema es a todos los niveles, en todos los niveles de formación que la gente pueda tener. Eso te da que en la ENCOVI 2020, que es nuestra forma de ir midiendo los resultados, tú tengas a una sociedad en donde el 58%, 58.3% de los hogares tienen riesgo de alimentación grave. Cuando decimos riesgo de alimentación, nos referimos a que pudieran no tener comida en determinado momento. Pero tienes al 87.6% de los hogares maravinos que no pueden comer bien. Y ese dato es terrible en una sociedad que algo la caracterizaba, era la posibilidad de comer bien y era la solidaridad emergente, porque nuestra solidaridad zuliana y maravina era que nosotros, no solo era que comíamos, sino que si sabíamos que el de al lado no estaba comiendo, se le preparaba comida con la misma intención con la que tenían esos familiares, y hoy eso no puede ser. Pero además de eso, y este es el dato más importante porque al final eso es el futuro, 25.3% de nuestros niños en Maracaibo tienen un peso y una talla inferior a la que deberían tener. Y yo les pongo un ejemplo. Francisco Eugenio Bustamante, sector Las Trinitarias, una de las parroquias más grandes que tiene Maracaibo. Un niño de 11 años pesaba 13 kilos. Un niño de 11 años pesando 13 kilos ya tiene todos los problemas cognitivos de no haberse alimentado bien, porque es de 0 a 7 que tú cuidas la alimentación para efectos de lograr que nuestros niños puedan crecer con actividades cognitivas bien. Y nosotros logramos que eso pueda influir directamente en la posibilidad de que tengan una mejor alimentación. Entonces, ese 25.3% de niños que no come es el futuro de un país
que va a entrar en desnutrición para efecto de hacerlo. Pero a eso no nos limitamos nosotros a quedarnos en el diagnóstico, porque eso ya lo conocemos todos, lo sabemos todos, lo entendemos todos, y aquí es donde vamos con soluciones para Maracaibo, que es lo más importante que tenemos que hacer. Cruzada contra el hambre. Así se ha llamado nuestro plan. Y nuestro plan, que es realizable perfectamente porque hemos intentado construir propuestas que permitan que nosotros hagamos que las cosas se puedan cumplir en el corto y en el mediano plazo, tienen varias características. En primer lugar, las ferias alimentarias y solidarias permanentes. ¿Qué buscamos aquí? Este programa lo que va a consistir en que nosotros podamos hacer con nuestros mercados populares ya existentes o nuestros mercados municipales ya existentes la posibilidad de hacer ferias de alimentación. Ferias que permitan abaratarle los costos a los productos en esos mercados que antes eran grandes receptores de personas, pero que no eran solo para que la gente fuera a comprar. En los mercados populares nuestros o los mercados municipales era donde confluía la gente para opinar de política, para leer el periódico cuando habían periódicos, pero además de eso para saber la realidad de la parroquia en determinado momento donde estuvieran esos mercados populares. Por eso es que ustedes encuentran allí marcados nuestros mercados populares de alguna forma en cómo están en Maracaibo. Fíjense, los celestes son los mercados de Santa Rosalía, Las Pulgas y Las Playitas, entendiendo que Santa Rosalía no funciona. Y les pongo un ejemplo con lo que les hablaba de la solidaridad y de las ferias en el tema de los mercados. El sitio por excelencia para comprar queso en Maracaibo era el Santa Rosalía. Y que me desmientan los que saben que estábamos nosotros haciendo eso. Pero ahí tienen a los tres mercados que están en ese eje. Pero tienes a los mercados de periférico, que son los verdes, periférico y la curva que se encuentran entre Carracciolo Parra Pérez y Venancio, más los mercados que están en Coquibacoa, Altos de Jalisco, y en estos dos que son el kilómetro 4 que está en Luis Hurtado Higuera, junto con el Mercamara, que no necesariamente pertenece a nosotros, y en el Cristo Aranza, que está Corito como uno de los mercados populares que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, estas ferias de alimentación permitirían que pudiéramos desarrollar allí alianzas, y es nuestro segundo punto, que es la alianza entre productores y consumidores, que lograría hacer que en esos mercados desarrolles efectivamente precios solidarios para la gente. ¿Y cómo serían las alianzas? Ustedes conocen a los ferieros, los famosos ferieros que vienen todos los fines de semana desde Trujillo o desde alguna otra parte del estado a intentar colocar su producto. Si tú haces una alianza allí, tú puedes hacer que lo coloquen donde lo han venido haciendo en diferentes centros de la ciudad, Paragua, la Iglesia Claré, etcétera, pero además de eso que lo coloquen en nuestros mercados con unos precios y con la posibilidad de generarle incentivo para efecto de hacerlo. Y les pongo un ejemplo. En los mercados de la Circunvalación 3, nuestro transporte público se mueve de la Circunvalación 3, que es donde está Mercamara, a las Pulgas a las 3 de la mañana, con toda la intención de poder lograr que esos mercados, de que la gente que compra en Mercamara pueda llevar el producto a Las Pulgas. Eso lo hacen en la madrugada. Si tú haces un incentivo en donde la alcaldía pueda ayudar a que se movilice mucho más transporte y además tenga la garantía de seguridad, pues eso que se compra en ese mercado podrá ser llevado para el resto de nuestros mercados populares. Y eso se traduce en abaratamiento de costos, que es lo que estás buscando para la solidaridad. Después de eso, tenemos la alianza con las organizaciones humanitarias. Y aquí es importantísimo que nosotros entendamos, y por eso es que queríamos darle las gracias a todos ustedes que hacen vida en esas fundaciones, para entender que la ayuda humanitaria es un trabajo de todos y que necesitamos participar todos en ese proceso. ¿Y qué hemos creído que son las alianzas humanitarias? En primer lugar, entender que todos los efectos de coordinación pueden servir para que cada una de las fundaciones que hacen vida en la ciudad ayuden a que la alcaldía pueda entregar y abarcar mucho más gente de la que nosotros como organismo o institución podemos hacerlo. Porque muchas de las instituciones que hacen vida en nuestra sociedad
conocen la realidad de acuerdo al rubro en el que se desempeñen. Y es fundamental que esa alianza fluya, porque esto nos hará lograr que nosotros avancemos en abarcar mucho más gente en el momento de la gestión social de la que podemos hacerlo a través de la institución y la función pública y presupuesto. Pero allí esa alianza no solo se queda ahí, porque tenemos causas humanitarias y aquí quiero que le hagamos un reconocimiento, por ejemplo, a Gustavo Rincón, un médico que acaba de fallecer de COVID, producto de la pandemia, pero que además de eso se dedicaba a causas humanitarias. Y aquí en la alianza nosotros no solo vamos a trabajar con las fundaciones que tengamos, sino también con los multilaterales que tienen que estar aquí. Nosotros actualmente tenemos a la UNICEF y esos son los que nos están ayudando con los pozos de agua en el oeste de la ciudad. Pero también tenemos a la ACNUR, que nos está ayudando con colegios, por ejemplo, en Ildefonso Vázquez, como el 12 de octubre, o en otras zonas de la ciudad donde también han venido haciendo la alianza. Y estamos a punto de iniciar el programa de alimentación de la ONU, que ya comenzó en Falcón y que tiene que regresar al Zulia o que tiene que venir al Zulia porque es el segundo estado piloto que tiene que encargarse de los temas de alimentación. Allí esas alianzas junto con las fundaciones, junto con el brazo institucional de la alcaldía, podemos generar esa solidaridad que tanto necesitamos para nuestra sociedad. Y de allí nuestro reconocimiento, agradecimiento y por supuesto total respaldo y apoyo para lo que viene después del 21 de noviembre en la alcaldía de Maracaibo. Programas y proyectos sociales a familias en emergencia. Hemos descubierto o hemos visualizado que tenemos un problema estructural en todas nuestras comunidades al momento de asistirlas. Y cuando hablamos de estos programas nos referimos no solo a un programa de alimentación que busque la cobertura de alimentos como lo planteamos en el punto 1, sino también la posibilidad de ayudar en temas puntuales que van teniendo nuestras familias a lo largo y ancho de la ciudad. Y les menciono dos, para ponerles dos ejemplos de lo que nosotros tenemos que abordar apenas lleguemos. Tenemos que constituir, y ahí los invito a todos a participar y a que nos ayuden con eso, constituir un banco de sillas de ruedas, andaderas y muletas. Es impresionante ver cómo en cada recorrido de cada una de nuestras comunidades, al menos 6 solicitudes son de sillas de ruedas, porque tenemos los 3 tipos de discapacidad o los 3 tipos de necesidad en sillas de ruedas. El adulto mayor, que ya no camina por su edad y necesita una silla de ruedas. Las personas discapacitadas, ya sea porque nacieron con esa discapacidad o porque se les originó en el transcurso de los años. Y por supuesto todas las personas que sufren algún tipo de accidente o tienen algún tipo de enfermedad crónica que los dejó discapacitados con el tema de la silla de ruedas, diabéticos, personas que han tenido un accidente de tránsito o han sido heridas por arma de fuego, etcétera. Eso nos impone la necesidad de que tengamos programas de atención en donde logremos no solo la cobertura en temas de alimentación, sino también esa cobertura en materia de salud que tanto es necesaria. Y cierro con 2 ejemplos en este caso. Tenemos problemas altísimos, y seguramente ustedes los manejan con mucho más detalle que nosotros, de esquizofrenia. Y esas esquizofrenias necesitan no solo ayuda al paciente, sino también ayuda al familiar que la padece, porque tú te puedes encontrar casos como gente que por no tener el tratamiento encierra a sus hijos para evitar que se suiciden o que les pase algo peor, y eso también es un problema de salud pública que lo encuentras en muchas de nuestras comunidades aquí en Maracaibo. Entonces, esos programas buscan que podamos atenderlo allí. Programas de salud nutricional e integral. Miren, el hambre no es solo un problema físico, es un problema psicológico también. Cuando las personas tienen hambre, pues por supuesto piensan muchísimo menos, están enfocadas en ver cómo van a resolver su problema y eso genera estados ansiosos. Y lo que nosotros estamos encontrando en la calle es que el estado ansioso es a la familia, a la madre que no le puede dar alimentación a sus hijos y que los tiene allí y que piden todos los días alimentación porque obviamente necesitan. A los hijos que no le pueden llevar alimentación a sus padres cuando viven solos, es decir, viven en casas separadas
y se regresan a llevarle alimentación a sus hijos. Pero por supuesto a nuestros adultos mayores que se han venido quedando solos producto de la pandemia, que tampoco pueden alimentarse en estos días. Entonces tú encuentras estados ansiosos en casas donde llegas y la gente se pone a llorar. Y preguntas, ¿por qué llora? Porque no he comido nada en todo el día. Y hoy uno tuvo la oportunidad de pasar y se lo pudieron decir a uno. Pero a veces no hay a quien decírselo y esa persona está allí con un estado ansioso que le impide alimentarse. Nosotros hemos desarrollado programas como por ejemplo Maracaibo Mayor, que es una forma integral de atender al adulto, pero eso no es un programa nada más para adultos mayores, sino que tiene que ser para niños también y tiene que ser para familias completas. La posibilidad de distraerse es una forma también de tener salud mental, porque tienes que tener alma, cuerpo y mente enfocada en una sola cosa. De allí que podamos presentar un programa de salud integral. Y por último, servidores públicos y atención ciudadana. Miren, una de las cosas que tiene que recuperar cualquier gestión es la posibilidad de que sus servidores públicos puedan de alguna manera tener la interacción necesaria para que la gente se sienta bien atendida. De allí que es tan importante que nuestros servidores públicos estén en función de la gente, de atender al público, pero además de eso, de comprenderlos en una situación difícil. Porque el que llega a pedir ayuda no lo hace porque quiere. El que llega a pedir ayuda lo hace porque necesita. Y muchas veces, al no tener el personal suficientemente capacitado, lo que le genera a la población es disgusto, pero en muchos casos humillación. Y eso es una de las cosas que uno tiene que evitar cuando está en la función pública, porque la persona que acude a un organismo público lo hace porque tenga una necesidad del organismo que está buscando, pero también lo hace porque tenga una necesidad de las personas que necesitan esa ayuda en ese momento. Y puede ser que no lo haga en el entendido de que quiera ir a pedirles algo, pero si se siente humillado seguramente nunca podremos detectar ese caso. Entonces, de allí que es tan importante que nuestros servidores públicos no solo reciban atención para atender al público, sino que también reciban la debida atención para sentirse servidores públicos eficientes, porque muchas veces las necesidades que atienden también las tienen en su casa y también las tiene su familia. Y eso no lo podemos detectar si efectivamente no vamos formando a nuestros funcionarios. Entonces, son estos planes que nosotros hemos venido desarrollando en el área social que queremos dejarles hoy a todos ustedes, a los medios de comunicación y a todas las fundaciones, para que entendamos que cuando nosotros hablamos de una alcaldía que va a crear y que va a coordinar es porque está decidida a que no lo puede hacer sola. Y que como la alcaldía no lo puede hacer sola, necesitamos contar con todos los ciudadanos de buena voluntad que quieran ayudar en estos proyectos. Y cierro con una frase de Cristina Wood que dice, usted no puede amar bien, usted no puede dormir bien, usted no puede pensar bien si usted no ha comido bien. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros ciudadanos y nuestros habitantes de Maracaibo empiecen a pensar bien porque comen bien. Muchas gracias, buenos días a todos. Bien, de esta manera damos por culminada esta presentación Eje Humanitario Cruzada contra el Hambre con el próximo alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Muchísimas gracias nuevamente a todos los medios de comunicación y a los representantes de cada fundación que hoy nos escucharon. Muchísimas gracias.